Ahora vamos a hablar de conectar a un chatbot con inteligencia artificial, lógicamente, de manera directa con una base de datos. Una de las características principales de las bases de datos de hoy en día, hablamos de bases de datos SQL, por ejemplo, es la capacidad de poder relacionar diferentes tablas. La información que guardamos tiene muchísima más profundidad en una base de datos que en un Excel, solo por aclarar, ¿vale? Bueno, conectamos nuestro modelo de lenguaje, nuestra IA con una base de datos, y eso nos permite leer y actualizar información, de nuevo, en tiempo real, directamente sobre la base de datos, ¿vale? Como punto adicional, hay CRMs, hay sistemas que tampoco permiten conectarnos mediante API, y normalmente allí la solución es una de dos, o codificamos nosotros mismos los puertos para conectarnos, lo cual es una locura, o accedemos directamente a la base de datos del sistema e interactuamos con la base de datos de manera directa, ¿vale? Soluciones hay a todo. Y por último, gracias a los DDO o a los Data Definition Objects, objetos de definición de datos, los vamos a ver en la siguiente slide, permiten hacer búsquedas muy avanzadas, ¿vale? Antes de meternos en esta slide, hay una frase que a mí me gusta mucho, que creo que define muy bien lo que permite hacer un modelo de lenguaje conectado con una base de datos que tenga un objeto de definición de datos, que es hablar con la base de datos, ¿vale? Tenemos una base de datos enorme con un montón de información interrelacionada y un modelo de lenguaje, si tiene acceso a este objeto de definición de datos, nos permite hacer preguntas en lenguaje natural accediendo a toda la información y a todas las relaciones que tenemos dentro de la base de datos. Vamos a ver la definición. Data Definition Objects definen de manera estricta la estructura de nuestra base de datos, ¿vale? Nos indican qué información tenemos almacenada y en qué formato. Los Data Definition Objects no son la información en sí, no es el nombre de nuestros clientes ni el correo electrónico. Es más bien decirle al modelo de lenguaje, decirle a la inteligencia artificial que nosotros tenemos almacenado el nombre y el correo electrónico de nuestros clientes, ¿vale? Definen la estructura de esa base de datos. Pero además de indicar qué información tenemos almacenada y en qué formato, indican cómo se relaciona la información dentro de cada tabla. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo súper básico de lo que es un Data Definition Object, y bueno, os voy a poner un par de ejemplos para que lo visualicéis un poco más claro. Esto es el ejemplo mínimo de una base de datos. Tenemos 4 tablas. En cada una de esas tablas primero almacenamos información sobre usuarios, información sobre películas e información sobre la nota que le ha dado cada usuario a las películas. Y también podéis ver que estas tablas están todas relacionadas. No vamos a ponernos a explicar de una manera muy técnica cómo funciona esto, pero bueno, si le decimos a la IA qué información tenemos y cómo se relaciona, con una base de datos tan sencilla como esta podemos empezar a hacer preguntas que crucen la información de una tabla y otra, ¿vale? Podemos hacer preguntas como: lístame todos los usuarios que hayan visto la película de Avatar 2 y dime qué nota le dio cada usuario. Podemos hacer preguntas como: devuélveme todas las películas ordenadas según la mejor valoración media que le han dado todos los usuarios. Podemos también hacer una búsqueda en la que te devuelva todas las películas que ha visto un usuario en concreto, ¿vale? Sí, podemos hacer preguntas de este tipo, que mezclan información de una tabla y otra, con una base de datos tan sencilla. Imaginaros lo que podemos hacer con la base de datos de nuestro CRM, ¿vale? Podemos hacer cosas o podemos hacer preguntas bastante complejas, como por ejemplo, ¿cuál es el valor medio de venta de cada uno de los comerciales que tengo en mi equipo? O le podemos pedir que nos dé el correo electrónico y el teléfono del cliente que más haya comprado en cada una de las ciudades de España, ¿de acuerdo? También le podemos decir que nos den los 10 productos con mayor crecimiento de ventas respecto al año pasado, o que nos liste los empleados que todavía tienen días de vacaciones pendientes. Son unos cuantos ejemplos que en muchos casos, ¿vale? Si no es directamente utilizando un modelo de lenguaje conectado a nuestra base de datos, ni siquiera los podemos obtener, ¿vale? Ya me he encontrado un par de veces en la situación en la que una empresa tiene un ERP con mucha información de su negocio, pero la información la está visualizando directamente desde la página de analíticas de su ERP, y esa página de analíticas es un desastre. O sea, tienen toda la información almacenada en bases de datos, podrían sacar, digamos, respuestas o información mucho más relevante como las que tenemos en estas preguntas de ejemplo de aquí, pero el sistema no se lo permite, porque de la manera que están actuando con esa base de datos es mediante una interfaz tradicional, que tiene unos gráficos muy chulos, pero que la información nos la muestra de una manera muy básica, ¿vale? Está predefinido. En cambio, nosotros
Si utilizamos un modelo de lenguaje, pues podemos hablar con la base de datos, como he dicho antes, y hacer preguntas de todo tipo, mezclando la información y filtrándola de la manera que nosotros deseemos para poder obtener respuestas de mucho valor, ¿vale? ¿Por qué se puede hacer esto? Bueno, primero porque los modelos de lenguaje entienden nuestro lenguaje, entienden la manera en la que nosotros hablamos, es algo que ya hemos hablado, he mencionado mucho en este taller, pero es que además también entienden el SQL. El SQL, digamos, dicho de una manera muy sencilla, es el lenguaje o el código en el que nosotros interactuamos con una base de datos, ¿vale? La manera en la que nosotros filtramos y buscamos esa información y relacionamos las tablas. Si yo le doy a una IA la estructura de mis tablas, la estructura de mi base de datos, las tablas que tengo, cómo se relaciona esa información, y le hago preguntas, la IA en un momento va a ser capaz de convertir mi pregunta en lenguaje natural, estas preguntas, en código SQL como este que tenemos aquí, que no se ve. Bueno, esto de aquí es código SQL, ¿vale? Y nos permite, pues lo dicho, sacar la información de una manera súper cómoda y con muchísima profundidad. Básicamente, primero llega la pregunta del usuario, pasa por el LLM obtiene cuál es el Data Definition Object de nuestra base de datos, crea la consulta, la busca en la base de datos, la devuelve al modelo de lenguaje y nos responde a nosotros de nuevo el lenguaje natural, ¿vale? Lo dicho, nos permite hablar con la base de datos. Y bueno, sí, claro. ¿Tiene esa tabla? Claro, el nombre de la tabla no es autodescriptivo. Hay que explicarle, en algún momento hay que explicarle esa tabla qué es lo que es, ¿no? Para que pueda Exacto. saber de qué estoy hablando. Sí. ¿Dónde se hace eso? Pues mira, lo puedes hacer de muchas maneras. Parto de la base que siempre he dicho, para sistemas más avanzados, seguramente en el que estéis interesados vosotros, ahí ya estamos programando, ¿vale? La manera en la que tú le envías el Data Definition Object al modelo de lenguaje es en el prompt, se lo explicas de la manera que tú quieras. Pues, por ejemplo, si tú tienes todas esas bases de datos o todas esas tablas que tienen nombres, que son letras y números, básicamente, los puedes meter en un Excel, al lado meter una descripción de lo que contiene esa tabla, leer el Excel y construir el prompt de manera dinámica para informarle a la IA que la tabla, un código ilegible, lo que contiene es esta información. De hecho, es la manera en la que se suele hacer esto.